Al padre Jaime Mancera, eres sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá en Colombia, párroco de la Parroquia Espíritu Santo, es vicario de la Pastoral Social y es pastoralista, consultor del CELAM y del CEVITEPAL. Así que queremos dejar con usted al padre Jaime Mancera. Vuelvo a insistir, silenciamos los micrófonos, cualquier pregunta la van formulando por intermedio del chat del Zoom, para después que el padre termine su exposición poder tener un momento de diálogo en torno a las preguntas que vayan surgiendo, que ustedes vayan formulando. Padre Jaime. Bueno, muy buenos días para todos. Es un gusto saludarlos aquí desde Bogotá, desde esta mañana fría en la que estamos, pero compartiendo con ustedes y pues intercambiando experiencias precisamente para acompañarnos, para caminar juntos como lo hemos venido pensando en la iglesia a partir de toda la invitación del Papa Francisco y sobre todo pues para enriquecernos en estos tiempos tan particulares que estamos viviendo, donde creo que no nos imaginamos nunca en un escenario así de todos guardados y cambiando pues de una manera tan fuerte las circunstancias normales de la vida. Lo que quiero compartirles ahora para pues este mutuo enriquecimiento, pues quiere ser como volver a la mirada sobre los hechos que hemos estado viviendo, las inquietudes que de ahí se desprenden y por supuesto los horizontes a nivel de nuestra tarea evangelizadora como presbíteros, como ministros ordenados en la vida de nuestra iglesia. Como lo decía el padre Edgardo, soy sacerdote aquí de la Arquidiócesis de Bogotá, llevo 28 años de ordenado, he estado de párroco, de formador en el seminario y en los últimos años como vicario de evangelización, los últimos 4 específicamente de la pastoral social. Entonces, desde ahí les comparto esta experiencia, esta mirada, y también pues en esa inquietud del trabajo de la teología práctica, la teología pastoral en la cual pues me desenvuelvo como profesor y bueno, ejerciéndolo también desde la Vicaría de Evangelización de nuestra Arquidiócesis de Bogotá. Y quisiera pues que pusiéramos, ya hicimos un momento de oración, pero creo que nos sobra invocar al Espíritu Santo que venga en nuestra ayuda y que nos permita hacer de este espacio de encuentro, de compartir un momento de gracia para todos. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para gloria de Dios, bien de las gentes y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Vamos entonces a compartir unos presupuestos que me parece importante pues ponerlos antes de entrar más en profundo en la reflexión. Y el primer presupuesto es que, por supuesto, es que miramos estos acontecimientos y lo que estamos viviendo desde la esperanza. Elegimos como hombres creyentes la esperanza como los anteojos, la actitud del corazón para vivir estos tiempos de la pandemia, de cuarentenas y con todas sus circunstancias, con los efectos a corto, mediano y largo plazo. Y recordamos, por supuesto, lo que el profeta Isaías le decía al pueblo en medio de circunstancias tan complejas como las que vivía. Así dice el Señor su Redentor: miren, voy a hacer algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notan? Trazaré camino en el desierto, ríos en la llanura. Y creo que esa es nuestra elección. Queremos mirar este tiempo que estamos viviendo con ojos de esperanza, de fe, reconociendo que nuestro Señor, por supuesto, está actuando en medio de estas circunstancias y con seguridad haciendo brotar algo nuevo, sacando y transformando esta experiencia de muerte en una experiencia de resurrección y de vida para
para todos de muchas maneras. En segundo lugar, quisiera invitarlos a pensar, pues, para compartir sobre la evangelización, pues un pequeño hipótesis de trabajo de qué entendemos por evangelización, de dónde viene precisamente la comprensión que tenemos sobre la evangelización en la vida de la iglesia. Y sabemos en primer lugar que la evangelización surge de la interacción entre el reinado de Dios, la vida y la acción de la iglesia y el contexto sociocultural en el cual se desenvuelven nuestros pueblos, nuestras comunidades, la sociedad entera, nuestros países y la humanidad en su conjunto. La evangelización siempre será la confluencia de esas tres realidades que tienen su justa autonomía, por decirlo de alguna manera, pero su necesidad profunda de interacción. De una iglesia que es germen y fermento del reino, un reino que actúa pues para bien de la sociedad humana, de construir esa fraternidad humana universal y por supuesto en medio del cual la iglesia se inserta en el corazón desde su acción. Pero la manera de operativizar ese servicio de la iglesia al reino del mundo, por supuesto que es generando experiencias de encuentro, amor y seguimiento de Jesucristo. Es generando una experiencia de vida de comunión en Cristo y por supuesto invitando a participar con Cristo en la construcción de la ciudad terrena en espera de la Jerusalén celestial. Siempre son las tres dimensiones de la evangelización: la dimensión del encuentro con Cristo, de la vida de comunión en Cristo y de la participación en la construcción de la historia y de nuestra sociedad desde nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde ahí es que nos entendemos nosotros. Las mediaciones de la evangelización. Con frecuencia a veces confundimos los fines de la evangelización, que vienen precisamente de esta relación, con las mediaciones de la evangelización, que no son cualquier mediaciones, por supuesto son mediaciones también queridas por nuestro Señor y dadas a la iglesia para poder llevar a cabo ese servicio. El servicio de la palabra, el servicio de la liturgia, el servicio de la comunión, el servicio de la caridad. Y unas mediaciones que siempre estarán necesitadas de esa lectura creyente y del discernimiento evangélico de las realidades para poder ponerse al servicio del reinado de Dios presente en esas realidades. Ese discernimiento, y no podemos hablar de evangelización sin discernir, ya lo decía la Gaudium et Spes en el número 4, de que la iglesia para poder cumplir su misión debe mirar siempre los signos de los tiempos para saber ajustar toda su riqueza, sus mediaciones al servicio del reino en esas realidades y en estos tiempos. Y una mirada que supone que siempre es una mirada contemplativa. El Papa lo escribía hablando de la pastoral urbana, pero por supuesto esto tiene implicaciones para todos los contextos. Necesitamos una mirada contemplativa. Esto es una mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles y en sus plazas. O sea, nosotros estamos en esa comprensión de la evangelización, como el Papa también lo había dicho en la Evangelii Gaudium, de reconocer cómo Dios primerea y cómo está la iniciativa de Dios que siempre está primero, y nosotros, la evangelización siempre será un servicio a la iniciativa que Dios ya tomó y ya está haciendo posible en la vida de la persona, de la familia, de la comunidad, del barrio, en los contextos en los que nos desenvolvamos como evangelizadores. Y esa frase tan fuerte de ese capítulo 70, del numeral 71 de Evangelii Gaudium, de que es una presencia que no debe ser fabricada, sino descubierta y develada. No es fabricar la presencia del Señor en tiempos de pandemia, sino cómo descubrir y develar la presencia y la acción del Señor en estos tiempos de pandemia para ponernos precisamente a su servicio. Y a partir de reconocer esa presencia y esa acción del Señor en estos tiempos, por supuesto, realizar la necesaria inculturación de las mediaciones de la evangelización. Toda la experiencia del anuncio de la palabra, de la experiencia de vida comunitaria que vivimos en Cristo, del servicio a la caridad que prestamos y por supuesto de la celebración de nuestra fe y de la oración y la espiritualidad
que nos ilumina y nos permite responder a todo lo demás. Y unas mediaciones que son, pues, por supuesto, el primer lugar donde se manifiesta la crisis, porque resulta que con la cuarentena, todas las actividades que realizábamos, comunitarias, las celebraciones, la predicación, entraron en crisis. Es por ahí por donde nosotros empezamos a sentir precisamente todos los efectos de esta pandemia en la vida de nuestra ministerio y en toda la tarea evangelizadora. Quisiera entonces, ya después de establecer como esta hipótesis de trabajo, desde dónde entendemos la evangelización en la iglesia, ver, pues, a partir de estos 3 capítulos, mirar cómo está, qué está pasando en todo el quehacer evangelizador de la iglesia. Cuando ocurren eventos, situaciones que de alguna manera generan una crisis, podemos hablar siempre de 3 etapas por las que se pasan. Una etapa reactiva, una etapa de adaptación y una etapa de integración y superación. Ante lo que pasa, en un primer momento reaccionamos, actuamos. En segundo lugar, pues nos vamos adaptando. Ya no es solo la respuesta reactiva, sino ya es una adaptación, ya hay una mayor reflexión, ya hay un elaborar cosas, ya hay no simplemente sentirnos víctimas de las situaciones, sino empezar a trabajar sobre esas situaciones. Y por supuesto, con el tiempo, cómo integrar eso que hemos aprendido durante esa fase de reacción y adaptación y cómo llegar a una fase de superación, pero enriquecidos. Entonces, a partir de estos 3 como capítulos, quisiera proponerles la reflexión. En primer lugar, cómo hemos reaccionado, qué es lo que hemos visto en estos 4 meses que llevamos más o menos. En Chile comenzó también los decretos de cuarentena muy semejante a Colombia en el mes de marzo, hacia el 17, 18 de marzo. ¿Y qué es lo que hemos visto como en esa fase reactiva? ¿Cuál es como esa primera experiencia en la relación con toda la sociedad? Pues hemos visto, por supuesto, y compartimos con toda la experiencia de la fragilidad humana, ¿no? Ese vernos tan frágiles por un pequeño virus que ni siquiera vemos, pero que nos postra, que nos puede quitar la vida de nuestros seres queridos y todo lo que está pasando, ¿no? Ver la fragilidad de la convivencia familiar y social. En un primer momento se pensaba, oiga, tan bonito, todo el mundo reunido en su casa, pero pues ya es 4 meses de estar encerrados todos en casa, empiezan a surgir la violencia intrafamiliar, los conflictos, la cantidad de parejas que ya han llegado a la conclusión de que se van a separar apenas pase la pandemia, porque se dieron cuenta pues que realmente hay muchas cosas que no podían comprenderse y vivirse, y que simplemente se las aguantaban porque cada uno estaba ocupado en lo suyo, pero al estar metidos en la misma casa y conviviendo, eso ha generado todos los conflictos, se ha puesto en evidencia la fragilidad, lo complejo que es la convivencia familiar, con los hijos, ayudando a los hijos en las tareas, pero atendiendo el trabajo por internet, la cocina, lavar los platos, arreglar, como nos ha tocado a todos en estos días. Y también la fragilidad de las instituciones, ¿no? Los gobiernos intentando hacer cosas, pero siempre se quedan cortos, insuficientes. Toda la burocracia que en un momento de atender una emergencia sanitaria, alimentaria, humanitaria, como la que estamos viviendo, siempre se quedan cortos. Hemos visto cómo se ha visibilizado las pobrezas humanas y sociales que resultan de los modelos económicos y políticos que desconocen la dignidad humana y el bien común. Es muy claro que la pandemia no creó una crisis. La crisis ya existía. Otra cosa es que no la habíamos visibilizado en sus verdaderas proporciones. Los efectos que están generando los modelos económicos y políticos y ambientales que están rigiendo nuestros países, nuestra sociedad, y los efectos nocivos, perversos que están generando la sociedad del descarte, como el Papa Francisco la ha llamado. Lo que ha hecho la pandemia es visibilizar esa realidad. El hecho de tanta gente que vive del día a día y al tener que encerrarnos y protegernos y distanciarnos, pues no tiene cómo conseguirlo del día a día. Y pasa hambre, dificultades. Entonces, todos esos efectos se han visibilizado.
El sentimiento de unidad en la fragilidad, creo que a todos se nos ha quedado esa bella imagen del Papa el día en que nos regaló esa bendición Urbi et Orbi, donde nos decía cómo todos vamos en la misma barca, ¿no? Hay una experiencia de fragilidad de, la, de estar compartiendo juntos precisamente estas mismas circunstancias y cómo sentirnos pues tan frágiles compartiendo esa realidad con todos, creyentes y no creyentes, católicos y no católicos, niños, adultos, abuelos, políticos, todos en la misma barca. Y otro aspecto de esa primera reacción fue la necesaria interacción con los organismos del Estado que esperan milagros de nosotros. Ahí sí piensan en la iglesia, oiga, es que ustedes como tienen lo organizado los mercados, es que ustedes como atienden a tanta gente, ¿por qué no nos ayudan? Aquí a mí me llamaron, pues yo soy el encargado de la pastoral social de la Alcaldía Mayor de Bogotá, aquí me llamaron a decirme que necesitaban, que querían contratar con nosotros un hospedaje para 2.000 habitantes de calle, que les tuviéramos camas, que les tuviéramos la alimentación, que tuviéramos los profesionales sociales para que los atendieran durante el tiempo de la pandemia, con las 5 comidas, desayuno, almuerzo, comida y las intermedias, materiales para toda la actividad con ellos y un espacio para los perros, porque por supuesto muchos de los habitantes de calle pues tienen muchos perros. En Bogotá tenemos nosotros 13.000 habitantes de calle, es una población muy alta. Y de la noche a la mañana quería que a los 8 días tuviéramos esa capacidad instalada para atender 2.000. Entonces, ¿qué no importa? Nosotros les pagamos. No, pues llamamos de todos a las comunidades religiosas y sumando podíamos hacer eso. Y además querían que lo hiciéramos en una semana. Luego nos llamaron a pedirnos que por favor repartiéramos 1.000.000 de mercados, que tuviéramos toda la logística para ir a repartir casa por casa 1.000.000 de mercados. Y pues claro, pues lo podríamos hacer, pero tendríamos que montar eso en un mes, no, no era para la semana siguiente. Es curioso esa interacción entre las entidades del Estado y la Iglesia, por lo menos en las grandes ciudades. Evidente que en los municipios, en los pueblos más pequeños, es mucho más fácil la interacción y ha sido más enriquecedora, pero ha habido toda una interacción donde pone en evidencia cómo se piensa en la Iglesia como un sujeto que tiene algo que aportar precisamente en estos momentos. Pero pues sabemos que ninguno de nosotros tenemos todas las respuestas ni podemos dar la solución a todos los problemas. Ahí también hemos aprendido en esa reacción. También hemos visto la relativización de muchas cosas. Toda esa vida del espectáculo, toda esa vida del consumismo, cómo se ha detenido y pues se ha puesto en evidencia lo superfluo de eso, porque pues no es algo que enseguida se necesite, aunque aparentemente nos lo muestran que es algo de primera necesidad, ¿no? Y como tantas cosas materiales, superfluas, pues sencillamente se han detenido y han puesto en evidencia que no son lo más necesario. Entonces, en esas circunstancias, por supuesto, nos movemos. La crisis alimentaria, lo primero es empezar a pasar hambre los que necesitaban, los que no tenían, dependían del día a día y de lo que ganan día a día, de lo que venden en un puesto, en un lugar, en la ciudad, y por lo tanto los más débiles son los que pues han empezado a sentir la reacción de esa situación y a empezar a golpear las puertas de las casas pidiendo ayuda, comida. La crisis de los migrantes aún no integrados en la sociedad, es evidente todo el drama de la población venezolana y por supuesto de los otros migrantes que por causa de esta pérdida del empleo, de otras cosas, tienen que empezar a marchar a otras ciudades y a otros lugares. La crisis de la economía, la quiebra de microempresas, de las pequeñas y medianas empresas, la detención de la gran producción, y la crisis del sector educativo, ¿no? De un momento a otro todos los colegios y universidades verse detenidos mientras ajustaron, mientras empezaron a poder adaptarse creando clases a través de la internet. Lo primero que se les ocurrió fue empezar a mandarles tareas por el WhatsApp a los muchachos, pero los saturaban de cosas. Luego ya vino la reacción pues, que estamos comentando. En la acción evangelizadora que hemos visto como esa fase reactiva, pues un desborde de iniciativas solidarias para ayudar a quienes están sufriendo. Ha sido hermoso y maravilloso ver el reino de Dios actuando
en la solidaridad tan grande de tantos hermanos, tantas iniciativas, parroquias, comunidades religiosas aportando de una u otra manera, asociaciones de laicos, iniciativas de laicos, cómo ayudan precisamente a quienes más están sufriendo y padeciendo las consecuencias de toda esta cuarentena. Empezamos a ver, como ya estábamos cerca de Semana Santa, pues empezamos a ver procesiones y celebraciones sui generis para acercar la Eucaristía a la gente, ¿no? Como nuestra primera fase reactiva ante el cierre de los templos, bueno, entonces saquemos la Eucaristía a la calle, hagamos una bendición y bueno, todo esto que vamos a comentar en un instante. Y por supuesto, como también en esa fase reactiva, la relativización de muchas de las normas de la cuarentena, pues para poder seguir atendiendo a los fieles, quienes han seguido celebrando la Eucaristía como escondidas, o quienes empezaron a transmitirla por internet, y quienes empezaron de todos modos a llevarle la comunión, siguieron llevándole la comunión a los enfermos, y toda una serie de respuestas que en un primer momento son una reacción ante una situación que no nos esperábamos. Pero también hemos visto en esa reacción crisis, ¿no? La crisis y evidencia de un modelo sacramentalista aún vigente. De la gran pregunta, bueno, y entonces no podemos celebrar la misa, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ahí se ha puesto en evidencia todavía el modelo sacramentalista que hace centrar nuestra atención de la acción evangelizadora precisamente única y exclusivamente en la celebración de los sacramentos. La crisis de los vínculos y relaciones que se construyen con la comunidad. Nosotros construimos la relación con la comunidad por la interacción en la misa, pero, oh sorpresa, no nos pudimos ver y resulta que no teníamos los teléfonos de todos, no sabíamos cómo se llaman, no sabemos dónde viven, no sabemos qué necesidades están pasando. De unos sí teníamos el teléfono, de otros no. Las listas de quienes ayudamos con mercados o eso, no las teníamos organizadas. No es que es Doña María, pero ¿dónde vive Doña María? ¿Cuál es el teléfono de Doña María? ¿Cuál es la cédula de identificación de Doña María? Que van a regalar unos mercados, pero ¿dónde está? Donde toda esa construcción de vínculos y de comunicación pues se ha puesto en crisis porque realmente era algo que manejábamos muy tranquilamente, pero no tan sistemáticamente, y sale la crisis y oiga, sí, realmente nosotros no tenemos organizadas unas bases de datos, no sabemos realmente cuánta gente tenemos vinculada y cómo las acompañamos, pregunta fundamental. Crisis en el manejo de la información y comunicaciones en la comunidad, insuficiente desarrollo de la infraestructura y manejo de las TIC, porque claro, este tema de la virtualidad está presente hace mucho tiempo, pero nosotros nos hemos demorado, no lo hemos considerado suficientemente, y resulta que de la noche a la mañana nos vimos, como lo vamos a ver a continuación, metidos en el mundo digital. La crisis de la sostenibilidad económica de la parroquia, porque el empezar a dejar de recibir ingresos, sé que en Chile pues dependen de esa contribución, creo que es el 2% que se pide una vez al año, ¿no? Pero igual las ofrendas, las limosnas y todo eso al detenerse, por supuesto que generan toda una crisis, como pagar empleados. Aquí el criterio fue que no se fuera a despedir ningún empleado. Y pues eso funcionó el primer mes, pero ya el segundo mes muchas parroquias ya no tenían cómo pagar los sueldos, entonces se suspendieron contratos, se les mandó a vacaciones a los empleados. Hay toda una situación de la crisis económica. Y por supuesto la perplejidad ante, bueno, ¿y qué hacemos con la catequesis y con los grupos parroquiales? Hay distintas respuestas reactivas, ¿no? Unos enseguida, la semana siguiente, ya comenzaron a hacer catequesis por internet. Otros, esta es la hora en que todavía están pensando, oiga, ¿yo qué voy a hacer? ¿Será que es que va a salir un decreto de la arquidiócesis para que comencemos la catequesis por internet? Es muy curioso, pues, las distintas reacciones que vemos. Como párrocos, pensémonos un poquito como párrocos, cómo hemos reaccionado nosotros ante esta pandemia. Estábamos cerca de Semana Santa y la primera crisis fue, no, entonces no va a haber Semana Santa, ¿cómo así? ¿Cómo es posible? Pero si lo más importante es la Semana Santa, ¿cómo es posible que no va a tener Semana Santa? ¿Cómo vamos a evangelizar si no podemos celebrar misa con las personas? Ese modelo sacramentalista que a veces también está
muy grabado en nosotros o que define si bien nuestro ministerio encuentra su centro y fuente en la celebración de la Eucaristía, no se restringe a él, porque el ministerio apostólico no existe solamente para celebrar la Eucaristía, es para toda la misión de la iglesia, el ministerio eclesial, pero de alguna manera se centra en la celebración de los sacramentos. Y al parar esa celebración con la gente, pues vienen los interrogantes. Nos tocó cerrar la catequesis, muchos pararon, paremos. Otros, como digo, siguieron una semana, 2 semanas después. ¿Cómo voy a sostener la parroquia? Y la crisis que para uno con sus empleados empieza a sentir. ¿Cómo voy a responderle a mis empleados para no tener que despedirlos? Yo que conozco sus necesidades, ¿no? Pero ¿cómo voy a cumplir con los compromisos de la parroquia, las cuotas, las colectas? ¿Cómo están mis hermanos de parroquias que no tienen ingresos? Yo me voy, y también sabemos, por supuesto, de algunos hermanos párrocos o sacerdotes que sencillamente se fueron para su casa. Hay algunos hermanos que dijeron, yo me voy para la casa con mis papás, y cerraron la parroquia y se fueron. Hasta ese tipo de reacciones vimos, ¿no? Aquí en Bogotá ocurrió un fenómeno curioso, y es que la alcaldía decretó un simulacro de cuarentena unos días antes del decreto nacional. Entonces, como se dijo que ese simulacro era de 3 días, varios se fueron para donde sus familias, y resulta que se conectó el simulacro con el decreto nacional de cuarentena y cerraron todos los caminos y cerraron todas las ciudades. Entonces se quedaron fuera de las parroquias, no pudieron volver a Bogotá, y sino hasta muchas semanas después. Entonces prácticamente el primer mes varios parroquias se quedaron solas en toda esa fase reactiva, como le estamos diciendo. Pero ya no pensando simplemente en nuestra misión como párrocos, quienes lo son, o tienen alguna comunidad, alguna capellanía, algún grupo que van acompañando, sino ya en nuestro ministerio como sacerdotes, pues por supuesto que es interesante hacernos la pregunta en esa fase reactiva, ¿cómo ser sacerdotes cuando nos restringen la posibilidad de celebrar la misa con la comunidad, de confesar, de celebrar los sacramentos? No deja de ser una pregunta. ¿Yo cómo soy sacerdote cuando no puedo hacer eso? Porque claro, nuestro quehacer es el que nos va definiendo, pero cuando se para el quehacer, ¿quién soy yo ahora en este tiempo en que no puedo hacer lo que define mi vida? Y claro, es una pregunta en el fondo mal planteada, pero como les digo, estamos en fase reactiva. En la fase reactiva uno simplemente reacciona, no piensa. Pues porque pensamos que lo que nos define es simplemente la celebración de la misa. Y resulta que son muchas más cosas, pero quedamos perplejos. ¿Quién soy yo entonces ahora que no puedo estar con la gente, que no puedo estar interactuando? Y por supuesto, y ahora que paro el activismo, ¿qué hacer con el tiempo libre? ¿Qué hicimos? Pues porque pararon las reuniones, bueno, se aumentaron otras por Zoom, pero de todos modos hubo un detenerse, un disminuirse la carga del activismo. Y pues yo cómo me defino a mí mismo delante de esa situación. Y preguntas tan complejas como, ¿voy o no voy a ungir a los enfermos? ¿Será que puedo contagiar a otros o ser contagiado? No sé si a ustedes les llegó el famoso video que se hizo viral de un sacerdote en España que lloraba delante de la cámara porque se había enterado de que él había contagiado a algunos de sus feligreses que estaban gravísimos en cuidados intensivos. En el fondo sabía que, pues, que había sido él el que les había contagiado. Y creo que toda esa fase reactiva para todos generó muchas preguntas, muchas inquietudes sobre nuestro ser y nuestra creatividad. Sin duda una situación inédita para la cual no estábamos preparados y que nos ha afectado de muchas maneras, ¿no? Una fase reactiva que creo que tenemos que tener como la paciencia y la serenidad para mirar, porque pues sencillamente es una reacción ante unas nuevas circunstancias. Y permítame recordar, por supuesto, esta era la fase de los datos a 24 de julio, hace 2 días, 3 días, pero hablamos pues el efecto de saber que hermanos están muriendo y que están todos los efectos, ¿no? Cada día de enfermos.
creo que ya son 345.000 infectados, 9.000 muertes, son personas, son familias, son muchas circunstancias las que nos han golpeado realmente en este tiempo y que nos han hecho reaccionar. Pasemos a la segunda fase de la adaptación. ¿Cuáles han sido nuestras adaptaciones? ¿Cómo nos hemos adaptado? Luego de la fase reactiva, ¿qué ha pasado con nuestra vida y nuestra acción pastoral? Como toda adaptación que busca ir más allá de la simple reacción, se intenta responder a una necesidad con lo que se tiene a la mano, con buena voluntad, pero aún con muchos interrogantes sin responder. La fase adaptativa supone dar un paso, pero por supuesto que no omite la cantidad de preguntas, reacciones. Y sin duda la fase adaptativa por la que estamos pasando, y creo que todavía estamos en ella, fue el hecho de entrarnos al ecosistema digital, como lo llaman, al mundo digital, al mundo virtual. Nos tocó meternos. Es el camino que se nos puso y es increíble, por supuesto, lo que ha pasado con esto y que vale la pena reflexionar, ¿no? La liturgia eucarística, pues se volvió conexión virtual. Yo no sé si nos tocaría llamar que ahora tenemos no comunión espiritual, hagamos la oración de la comunión espiritual, sino la oración de la comunión virtual. Y es curioso, pues, todo lo que ha pasado en torno a ese boom de Eucaristías transmitidas a través de la Internet y cómo se volvió conexión que, con todos los valores, pero también con todas las limitaciones que tiene. Entonces ya nos vimos celebrando la misa a través de la Internet, del Facebook, del YouTube, del Instagram. Y empezaron a surgir frases como estas, Eucaristías virtuales. Yo todavía me pregunto si esa frase es válida. Yo pienso que no existen Eucaristías virtuales. La Eucaristía es la Eucaristía, otra cosa es que se transmite virtualmente, pero este es un aviso de una parroquia que empezó a ofrecer Eucaristías virtuales. Si estás interesado en este servicio, comunícate con nosotros y deja tu mensaje en la página de Facebook o de correo electrónico, ¿no? Entonces, en esa fase adaptativa apareció el concepto de Eucaristías virtuales. Empezamos a conseguirnos cámaras para mejor hacer la transmisión. Empezamos a adaptar la casa cural porque pues transmitir en el templo del eco era terrible. Entonces algunos empezaron a celebrar en la mesa del comedor, otros celebraron y adaptaron lugares. Toda una fase de tratar de adaptarnos porque empezamos a darnos cuenta que el asunto se iba a demorar. Sé que en Chile la fiesta patronal es la Virgen del Carmen. Yo creo que en Colombia compartimos el mismo amor y cariño hacia la devoción de la Virgen del Carmen. Colombia se detiene en el mes de julio ante las fiestas de la Virgen del Carmen. ¿Y cómo hacemos para celebrar la fiesta de la Virgen del Carmen? Pues online. Entonces, esta es desde una plaza de mercado. Entonces, la celebración online, ya la fiesta patronal, fiestas patronales a través de la internet, ¿no? Del YouTube, del Facebook Live, se empezó a convocar a la oración, juntos en la esperanza, encuentro de oración. Viernes 22 de mayo, conéctate por Zoom. Entonces ya la oración y por supuesto la oración eucarística también, esa experiencia de poner el Santísimo delante de la cámara y es reunirnos a orar. También ha sido otra experiencia muy curiosa en esta fase adaptativa, ¿no? ¿Tú estás en tu casa, no? Sí. Entonces, para que esté bien. Y empezamos a hablar de retiros. Yo conozco una experiencia de unos amigos laicos, pero que dan retiros ignacianos, y durante la Semana Santa dirigieron retiros ignacianos. Tuvieron 400 personas de toda América Latina haciendo ejercicios ignacianos durante la Semana Santa. Fue una experiencia interesantísima. Los retiros, pues, empezaron a ofrecerse una serie de actividades. Cuando pasamos a todo el servicio de la palabra, podemos decir que, pues, que la palabra se hizo imagen, ¿no? La palabra se hizo imagen y a través de mi idea, yo no sabía que existía una cosa que se llamaba Zoom, pero ahora Zoom se volvió el pan nuestro de cada día. La imagen.
La catequesis se hizo virtual, entonces ser catequistas en tiempos de coronavirus, catequesis virtual, jornadas virtuales de formación para catequistas, catequesis virtual primer encuentro. Hago de mi casa una iglesia doméstica, catequesis para los niños durante la cuarentena. Fíjense, todas estas capacidades de adaptación que ha sido genial, ver cómo se ha puesto en juego la creatividad, oiga, ajustémonos de esta manera, organicemos esto. Frente a, como les comentaba, ahí me llamó un sacerdote de una parroquia a preguntarme, Jaime, pero de la Vicaría de Evangelización no van a sacar un decreto permitiendo hacer la catequesis de forma virtual. Yo le dije, hombre, hace 2 meses 30, 40 parroquias ya están haciendo la catequesis de forma virtual, pero él todavía estaba como en esa perplejidad de la reacción. No, pero eso cómo se puede hacer, ¿no? Y ahí se van metiendo y vamos explorando, como les ha tocado, por supuesto, tener catequesis, sí, a través de, ya nos acostumbramos a esta imagen de las fotografías del Zoom y de tratar de vernos, de interactuar. Charlas, conferencias, seminarios, yo no tenía ni idea, pero ahora otra palabra que se volvió famosa son webinar, ¿no? Seminarios virtuales, webinares. Es todo hasta el lenguaje nos ha cambiado. Y los colegios ni se diga, nosotros, la Arquidiócesis de Bogotá tiene 19 colegios parroquiales y por supuesto todos tuvieron que migrar las clases a la internet y a través del Zoom. O de otras plataformas, de Teams o de Microsoft. Entonces, nuestros salones, nuestros colegios, todos desocupados, pero todos a través de la internet. Y por supuesto, empezaron a surgir ya experiencias formativas en las parroquias, ¿no? La formación de pastoral social, nosotros aquí tuvimos, ya la adaptamos y comenzamos la semana pasada, un diplomado virtual hacia una pastoral social transformadora, porque estamos formando a todos los grupos de pastoral social de la arquidiócesis, de todas las parroquias, y muchos ya habían hecho el curso, pero hay otros que no, y arrancamos, tenemos 320 personas en el diplomado virtual de hacer una pastoral social transformadora. Los portales web, las redes sociales católicas, todo ese proceso. En el tema de la pastoral social, por supuesto que ha sido una pastoral muy activa, ha sido la joya de la corona, sin duda, en estos tiempos, donde la generosidad, como decía yo, de laicos, de parroquias, de asociaciones de fieles, de comunidades religiosas, de nuestros bancos de alimentos, no sé si es así en Chile, pero aquí en Colombia existen 19 bancos de alimentos que están asociados en una organización que se llama ABACO, Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia. Son 19. Y los 19 bancos de alimentos, todos son de la Iglesia Católica. Nosotros aquí en Bogotá tenemos el Banco de Alimentos y por supuesto que es el organismo con más capacidad de despliegue y de interacción en estos tiempos de hambre, de dificultades, porque era el organismo que más capacidad tenía de articulación, de recibir cosas y repartir cosas. Allá no sé, encontré yo mirando, explorando bancos de alimentos en Chile, pero no sé si serán de la iglesia o no serán de la iglesia. En todo este tema de lo social y en nuestra fase de adaptación, por supuesto que hemos aprendido a interactuar con toda la acción gubernamental, la Cáritas diocesana y todo lo que nosotros podemos aportarle a ellos, pero también la cantidad de iniciativas personales y grupales. Y yo pienso que eso ha sido una gran lección. No podemos solos. Las iniciativas locales necesitan de la articulación diocesana. La articulación diocesana tiene que interactuar con la acción gubernamental. La acción gubernamental no puede sola y llama y pide ayuda en todo el tema, y claro que podemos aportar mucho. Y creer que desde la Cáritas diocesana, la pastoral social diocesana, podemos hacerlo todo, no, tampoco. Y menos mal y gracias a Dios están todas esas iniciativas personales y grupales de la gente solidaria en estos tiempos. Pensemos esta fase adaptativa desde nuestra condición pues de sacerdotes, de lo que significa qué es pasar a ejercer nuestro ministerio en esta fase adaptativa detrás de una cámara o a través de una cámara. Y lo que eso ha significado. Yo les comparto en un primer lugar mi experiencia. En mi parroquia, aquí el decreto nacional
en una de sus excepciones era todos los servicios funerarios. Y en mi parroquia se disminuyó muchísimo, pero hemos seguido celebrando exequias. Por supuesto, la gente no puede venir, o vienen solo 2 o 3 o 5 familiares que se permiten que entren a la iglesia, pero no más. Y el resto se transmite. Y ese tratar de aportar la esperanza de la resurrección de nuestro Señor a través de una cámara y ver 2 o 3 personas ahí al frente ha sido todo un desafío. Y es una pregunta muy interesante, muy valiosa. Oiga, ¿yo cómo me siento frente a la cámara? Y si me siento conectado, ¿qué ha hecho eso en mí adaptarme? ¿Qué de negativo puede tener o qué tentaciones pueden cerrar, pero qué virtudes y cualidades realmente me aportan? En esta fase adaptativa hemos también visto muchas cosas, ¿no? Los sacerdotes que salieron a las plazas y en los conjuntos de apartamentos, de edificios, countries, no sé, creo como los llaman allá en Chile, pusieron la mesa y celebraron la Eucaristía en la mitad del conjunto de apartamentos con micrófono y un parlante y la gente salió a las ventanas. El sacerdote, como vemos ahí en Estados Unidos, las confesiones siguieron atendiéndose de esa manera. La gente llegaba en el carro, el sacerdote estaba ahí sentado, escuchaba la confesión, la persona no se bajaba del carro y luego ya le daban la absolución y se iba. Esa foto de este hermano sacerdote, no sé si en Chile ocurrió algo semejante. Los sacerdotes que para adaptarse le pidieron a todos sus fieles que les mandaran una fotografía y las pusieron en las bancas de la iglesia para celebrar pensando que ahí estaban ellos, ¿no? Ha sido muy interesante ver en esa fase adaptativa las cosas que han pasado. Siempre, como les digo, es una fase de que empezamos a ajustarnos, pero aún con muchos interrogantes, ¿no? Y creo que hay que entendernos desde ahí. Los sacerdotes que tomaron la iniciativa desde un avión, entonces, desde un helicóptero, ir a bendecir con el Santísimo para que la Semana Santa no pasara sin la bendición del Señor. Y los que salieron en camionetas, pues el Jueves Santo con el Santísimo bendiciendo. Todas esas realidades, cómo nos han hecho sentir, cómo nos hemos adaptado, de qué manera nosotros hemos vivido precisamente esa experiencia. Y sin duda nos tenemos que hacer la pregunta, en el proceso de adaptación, ¿cómo estamos viviendo nuestra identidad ministerial? Esta foto me parece muy significativa. Nosotros tenemos aquí 24 capellanes hospitalarios con nombramiento y yo me reúno con ellos cada 3 semanas y escuchar de ellos el acompañamiento a las familias y a los enfermos de COVID, pues ha sido desafiante. Los que han tenido que entrar a cuidados intensivos, los que no les han permitido nada y los mandaron para la casa y cómo siguen acompañando a las familias, los que cuidan a los enfermos que están en fase de cuidados intermedios, no cuidados intensivos. ¿Cómo estamos viviendo nuestra identidad ministerial detrás del tapabocas, en medio de las circunstancias que nosotros estamos viviendo, ¿no? Creo que ahí hay una riqueza de adaptaciones, de experiencias, que qué valioso poder nosotros volver sobre ellas y entendernos cómo hemos reaccionado, cómo nos hemos adaptado y qué nos ha enseñado eso a nuestro ministerio sacerdotal, a ese acompañar a las comunidades, si estamos esperando que llegue el decreto del obispo para poder empezar a llamar a nuestros feligreses, visitar a través del teléfono a los 20 enfermos que les llevamos la comunión. ¿Cómo lo hacemos, no? Esa es la pregunta y el interrogante que creo que estamos llamados a hacernos. Y mirando hacia el futuro, un horizonte de integración y superación que nos permita pensarnos hacia adelante toda la acción pastoral, toda nuestra tarea evangelizadora. Quisiera proponerles lo siguiente. Escuchando las múltiples lecturas que nos llegan todos los días a través del WhatsApp, de las páginas de internet, de qué está pasando y cómo leemos lo que está pasando y cómo nos ponemos delante de lo que está pasando, sin duda el primer reclamo es el tema de la espiritualidad. Estamos ante un desafío de una pastoral de la espiritualidad muy grande. Una espiritualidad que brota del reconocimiento de la fragilidad humana. Una espiritualidad que asume y acepta la fragilidad humana, no que huye a la fragilidad humana, sino que nos ayuda
a aceptar la fragilidad humana, pero redimida por el amor misericordioso y resucitado de nuestro Señor. La fragilidad de la convivencia humana, una espiritualidad que nos ayude a entender que no existen familias perfectas, que si bien nos hemos peleado y hemos tenido dificultades en casa por estar allí guardados, eso no quiere decir que no podamos aprender a convivir juntos, y más cuando tenemos el Evangelio y el Espíritu del Señor que nos ayuda para aprender a convivir en familia, como hermanos y como familia. Y por supuesto el reconocimiento de la fragilidad de las instituciones sociales, ¿no? Entonces nosotros esperamos todo de los demás y no, también tenemos que aceptar que no existen alcaldías perfectas, ni presidencias perfectas, ni las instituciones perfectas que nos resuelven todos los problemas, ¿no? Creo que ahí hay de fondo una toma de postura frente a la fragilidad humana en el corazón de una espiritualidad que tenemos que promover, muy importante, ¿no? Y frente a esa fragilidad, promover los valores de la humildad, la espiritualidad de la humildad, ¿no? Esta es nuestra fragilidad humana, esta es nuestra condición humana, mortal, frágil, y por lo tanto la necesidad de ser humildes, ¿no? Ante esa realidad. Ante la crisis de fragilidad en la convivencia humana, la fraternidad es algo que se construye, es posible vivirla. Y por supuesto, ante la fragilidad de las instituciones sociales, todo el planteamiento profético de la búsqueda de nuevos modelos de organización de las instituciones políticas y económicas. Todo lo que tan maravillosamente ha liderado el Papa Francisco y que se lo agradecemos, ¿no? Del reconocimiento de las pobrezas que caracterizan la vida y que se han manifestado sobre todo en la familia, en la misma iglesia, en los campesinos, en muchas realidades sociales, en las fragilidades que reclaman confianza en Dios. Ese tema de la espiritualidad es el primer reclamo y eso nos lanza a pensar en una pastoral que promueva una espiritualidad realmente de aceptación de la fragilidad humana desde los valores del Evangelio y de aprender a construir desde ahí, ¿no? Esa resiliencia, como hoy se habla. Sin duda una espiritualidad fundada en la escucha de la palabra de Dios y que busca volver a lo fundamental en nuestro seguimiento a Cristo resucitado. Yo creo que sin duda es un tiempo de volver a lo fundamental en nuestro seguimiento de Cristo resucitado, que nos anuncia una vida eterna. Un padre en estos días decía una cosa que me llamó mucho la atención: cuidado con parecernos como a una ONG que tiene un discurso de filosofía positiva, de esta filosofía del éxito, ánimo, ánimo, que esto nos salimos adelante. Pues sí, esa filosofía del éxito es muy interesante, pero el Evangelio lo es más, ¿no? Y en el Evangelio nuestra esperanza está puesta en la resurrección, en la vida eterna. Por eso no tenemos temor a la muerte. Pero eso hay que precisamente hablarlo, desarrollarlo, cultivarlo, ¿no? La espiritualidad de una fraternidad universal, todos en la misma barca, como el Papa lo ha propuesto, el documento de la Academia Pontificia de la Vida que salió la semana pasada, que nos habla de la ética del riesgo, pero sobre todo trabajando en ese tema de la fraternidad y de la comunidad humana universal. Una espiritualidad de la esperanza, de los miembros de la casa común, todos responsables de la casa común. Una espiritualidad de la solidaridad y de la caridad, que aprende de la paciencia y fortaleza con la que el pueblo de Dios ha afrontado esta pandemia. Mucha gente, muchos de nuestros fieles, de nuestro pueblo, nos enseñan con su actitud paciente, esperanzada, a afrontar lo que estamos viviendo. Y qué bueno aprender de ellos y dejarnos precisamente tocar por su testimonio. Una espiritualidad que brota de una lectura creyente de la realidad, que descubre este contexto complejo con Kairos, tiempo de salvación, que se alimenta en un análisis permanente de la situación del país, el cual se lee a la luz de las intervenciones salvíficas del Señor en medio de ella. Esa actitud contemplativa que nos invita el Papa a tener para descubrir a Dios actuando en medio de esta circunstancia. Cómo nuestra lección divina de estos días tiene que ayudar a eso, cómo nuestra predicación tiene que ayudar a eso, a leer a Dios actuando en
escribiendo en líneas derechas en medio de las líneas torcidas de la historia que estamos viviendo, como decimos a veces, ¿no? Cómo desentrañar en medio de esa claroscuros del tiempo que estamos viviendo la línea de la acción de Dios que está haciendo de la historia de cada uno una historia de salvación. Pero hay un segundo capítulo que nos interpela en esos horizontes a futuro de integración y de superación, y es que no podemos callar ante los clamores que piden creatividad y compromiso evangelizador y profético. Hay dolores que están clamando en nuestra sociedad y que nos exigen empezar a pensarlos y cómo desde la acción pastoral de nuestras parroquias, capellanías, desde donde el Señor nos tenga, responder a eso. El aumento de la violencia intrafamiliar. Es increíble los índices de eso en la convivencia, ¿no? La violencia cultural y estructural, porque la gente protesta, la gente ante las situaciones se altera. Y lo que los grandes analistas sociales están diciendo, muy pronto vamos a empezar a ver nuevamente las marchas que vivimos durante el mes de noviembre, diciembre, enero. Muy pronto vamos a volver a verlas y tristemente marcadas por violencia. Y una violencia también aumentada por el tema del narcotráfico y el microtráfico, que se ha aprovechado de estas circunstancias enormemente. Como la policía anda ayudando en toda la atención humanitaria, el narcotráfico y el microtráfico han hecho de las suyas y se ha expandido enormemente. La grave crisis del desempleo y el reclamo por iniciativas para la generación de un trabajo estable y digno. Todo el tema de una economía solidaria, de una economía popular que le permita a la gente sobrevivir en medio del empobrecimiento, que como la CEPAL, esta Comisión para América Latina de las Naciones Unidas, en sus informes tan lúcidos y tan claros muestran toda la crisis económica que se va a venir durante el próximo semestre y durante el próximo año, de empobrecimiento, de la caída de muchos hogares de la clase media a una insuficiencia de recursos, y lo que desde nosotros podemos aportar precisamente a esa situación. La debilidad manifiesta en formas distintas de acuerdo con las regiones en los sistemas de salud, de energía eléctrica, de comunicaciones e internet. El gran problema de la atención en salud es que nuestros sistemas de salud no logran una cobertura real. Y en ese sentido, la importancia de la acción profética de la Iglesia ayudando a poner en evidencia esa crisis, aún en muchos lugares aquí en Colombia, hay lugares donde los niños tienen que caminar 1 hora para llegar a un sitio donde entra el internet para recibir sus clases. Entonces, hay todas unas limitaciones ante las cuales la Iglesia puede ejercer su función profética. Horizonte del drama de la falta de seguridad alimentaria y la desnutrición. Tanta gente que, por supuesto, no tiene en ese momento los recursos, no los puede conseguir y empieza a pasar hambre y seguirá pasando hambre. El drama de los migrantes venezolanos, muchos de ellos ahora en retorno hacia su patria, y de aquellos que van a buscar nuevos lugares para sobrevivir. Y el reclamo de un mayor cuidado de la casa común, por supuesto, de los modelos económicos que piden una mayor armonía con la creación. En el horizonte de la relación con la sociedad viene todo ese desafío de la importancia de aceptar la complejidad de la realidad. La realidad social es muy compleja y nosotros a veces hacemos juicios tan gratuitos sobre muchas cosas que pasan y a veces no entendemos lo compleja que es la situación, y también se nos juzga a nosotros dentro de ese contexto de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante reconocer la necesidad de interactuar juntos, de actuar desde la sociedad civil, pero sabiendo que tenemos mucho que aportar y que se nos necesita? Se necesita tanto los organismos del gobierno y la formación para aquellos laicos que estén allí, como toda nuestra articulación de acciones para poder contribuir y articularnos con ellos. Y la necesidad de aprender a hacer lecturas ponderadas sobre lo que pasa en las ciudades, en la confluencia de tantos actores e interacciones y el volumen de los problemas. ¿Qué vamos aprendiendo de esta situación? Aceptar el pluralismo cultural en el que vivimos.
porque por supuesto las lecturas de lo que está pasando son muy distintas. Hay otros que juzgan de maneras distintas. Hay gente que dice claramente lo que vemos en el presidente Bolsonaro, una especie de darwinismo social, ¿no? Pues que se mueran los que se tienen que morir, eso es selección natural. Frente a nosotros que defendemos la vida y una sola muerte ya nos escandaliza y nos hace levantar la voz. La diferencia de esos pensamientos de alguna manera nos enriquece y nos muestra la universalidad del Evangelio para entrar en diálogo con todas las visiones. Reconocer que somos un actor social más dentro de la misma barca que va toda la humanidad. Aprender a actuar con otros, aunque piensen distinto a nosotros, porque las necesidades requieren que nos unamos todos y que todos contribuyamos, sin dejar de expresar la visión que tenemos desde nuestra fe sobre los problemas y sobre nuestro futuro. Sobre la evangelización en su concepto general, por supuesto que la llamada es a evangelizar, eso no tiene lugar de duda, sin duda. Hay que evangelizar en estos tiempos y en los que vengan, en cualquier circunstancia siempre habrá que evangelizar, pero ¿qué cosas son las que se subrayan de la evangelización en su conjunto? En primer lugar, surge con mucha fuerza el concepto del acompañamiento. La gente está pidiendo de su iglesia, queremos que nos acompañen, queremos sentirnos acompañados por los párrocos, queremos que nos estén acompañando. Y la gran pregunta es, ¿yo estoy acompañando a mi gente? ¿Cómo estoy acompañando a mi gente, a mi comunidad? ¿Cómo estoy acompañando a mis hermanos sacerdotes? Una pastoral del acompañamiento. ¿Yo cómo acompaño a la gente ahora que estamos lejos y no nos podemos ver? Desde la sinodalidad, cómo caminamos juntos, ¿no? Discernimos juntos lo que hay que hacer, porque pues no nos las sabemos todas, pero pensando en conjunto podemos descubrir los caminos. Una evangelización desde la cercanía a los pobres, porque por supuesto llegan a nuestras casas curales pidiendo, pasan dificultades, y cómo generamos esas redes de misericordia y de solidaridad para saber quién está pasando necesidad. Oye, ¿cuánta gente de mi barrio tiene problemas en su casa? ¿Quién está enfermo? ¿Y cómo podemos que el vecino lo llame, que estemos pendientes los unos de los otros aunque no nos podamos ver? Y por supuesto, la crisis o el poner en evidencia un modelo centrado en lo cultural únicamente y cómo darle oportunidad a pensar nuevas formas de evangelizar y que nos desafíen en nuestra tarea evangelizadora. Y el acompañamiento a nuestros hermanos presbíteros y religiosos. En lo que tiene que ver con las mediaciones de la evangelización, por supuesto que lo primero que aparece como un reclamo es la pastoral familiar. Se reconoce como una prioridad y un espacio donde la iglesia tiene mucho que aportar, donde las familias en esta convivencia han descubierto sus riquezas. Hemos hablado palabras lindas, bonitas. La iglesia doméstica, qué hermoso. La Semana Santa no se vivió en la iglesia del templo parroquial, pero sí en la iglesia doméstica desde casa. Todo eso está muy bien, pero ¿qué estamos haciendo para lo que está pasando allí en esa iglesia doméstica? ¿Cómo acompañamos las problemáticas que en este momento tienen los padres de familia en su relación con sus hijos, con sus familiares a quienes no pueden ver? Todo ese tema que nos obliga a pensar, oiga, ¿cómo nosotros sabemos llegar allí al seno de los hogares para darles y ayudarles en la orientación de cómo educar a sus hijos, cómo manejar sus conflictos, cómo que las casas sean hogares y escuelas de esperanza y de solidaridad, porque pues también los hogares se encierran, yo estoy aquí muy feliz y los demás que se frieguen, ¿no? En segundo lugar, por supuesto que en las mediaciones está la pastoral social. Sin duda ha sido el despliegue más grande que ha habido y más valioso, más interesante, pero también pensándolo con calma, ha hecho ver la insuficiencia de nuestra pastoral social. Con seguridad podemos hacer mucho más. Y no podemos quedarnos jugando el juego de la asistencia, de dar mercados y ayudas inmediatas para la emergencia humanitaria, la seguridad alimentaria. No, también tenemos que ser capaces de desplegar y de pensarnos una pastoral social desde la asistencia hasta la promoción humana integral. Y eso lo podemos hacer. Y el modelo de los bancos de alimentos también nos ayuda muchísimo a pensarnos eso. El tema de la iniciación cristiana. ¿Cómo mantener los procesos? Listo, estamos y nos va a tocar seguir haciendo catequesis por el Zoom, por la internet,
Pero ¿cómo asegurar una pedagogía? Porque no se trata que el catequista simplemente dicte lo que iba a dictar, pero por una cámara. No, 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 la internet tiene sus lenguajes y hay que aprenderlos a desarrollar. ¿Y cómo asegurar continuidad y perseverancia en estos procesos? El tema de la continuidad y de la perseverancia es un interrogante que nos plantea ese desafío. Y bueno, por supuesto vienen los elementos de del nuevo directorio de catequesis que se nos dio, ¿no? El tema de la liturgia eucarística ha generado todo ese reclamo de la gente de querer volver a los templos, pero pienso que al volver a los templos tiene que encontrar unas celebraciones mucho mejores. No podemos quedarnos simplemente pensando en que lo que estoy haciendo en la cámara luego ya lo sigo haciendo otra vez en el templo. No, la gente ha sentido la ausencia de la Eucaristía, la ausencia de reunirse a celebrar la fe. Cuando regrese tienen que encontrar celebraciones mucho más especiales. Tienen que encontrarse y sentir realmente que lo que ha sentido que le ha hecho falta, lo encuentra mucho mejor en las celebraciones que vamos a desarrollar cuando ya se permita el volver a los templos y encontrarnos nuevamente. Así como la vida comunitaria, ¿no? Cómo construir procesos de información y de comunicación en las pequeñas comunidades, en todos los grupos parroquiales. Ese tema de construir comunicación y lazos y vínculos nos tiene que interrogar. Y unos aspectos que nos quedan ahí, por supuesto, por reflexionar con profundidad, la sostenibilidad de la diócesis, de la parroquia, de las organizaciones sociales. Cómo sostener las parroquias, cómo generar solidaridad entre las parroquias que no han tenido los recursos. Aquí en Bogotá se pidió que las parroquias que estábamos teniendo algunos ingresos aportáramos de nuestro sueldo como párrocos y de la parroquia lo que se pudiera para el sostenimiento de la mayoría de muchas parroquias que en este momento no tienen. Se generó ya también otra campaña y gracias a Dios el Señor la ha bendecido y se está apoyando, pero sí hay muchas parroquias que no tienen un peso, no han recibido nada y seguramente pues que tienen que despedir a sus empleados. Pero el otro aspecto por reflexionar es el mundo de la virtualidad, sin duda. Hemos entrado en el mundo digital y tenemos que reconocer que el mundo digital llegó para quedarse. No se va a ir tan fácilmente y que si teníamos prevenciones será necesario aprender a manejarlas. Es necesario alfabetizarnos en el mundo digital. Es necesario aprender y crear pedagogías para interactuar en el mundo digital. No solo es prender una cámara, no, es saber cuál es la pedagogía que se maneja desde la cámara, desde la interacción por las redes sociales. La necesidad de integrar el uso de las mediaciones y los procesos de la evangelización. No son fines, son mediaciones puestas al servicio del fin evangelizador, pero pues saberlas realmente aprovechar. Y los datos resultantes del uso de las redes sociales, por supuesto que también nos aportan información sobre el comportamiento real de la gente. Hay mucha información en las redes sociales que nos aporta por dónde poder seguir llegándole a la gente, respondiendo a sus necesidades desde los valores del Evangelio y por dónde proponer los valores del Evangelio. Pero eso requiere también invertir recursos económicos para la evangelización, porque a veces pues a este tema no le hemos invertido y qué interesante poder pensar desde nuestras pobrezas, pues qué podemos hacer para invertirle a todo este tema que llegó para quedarse del mundo digital y de las redes. Quisiera concluir entonces con estas preguntas sobre el horizonte hacia el futuro como presbíteros. ¿Cómo hacer de este tiempo una oportunidad para crecer en la espiritualidad de mi ministerio sacerdotal? No nos podemos quedar en la fase reactiva, no nos podemos quedar solo en la adaptativa, sino, oiga, ¿yo cómo hago de este tiempo que se nos va a prolongar una experiencia de crecer en mi espiritualidad, en mi ministerio sacerdotal? ¿Cómo ser más contemplativo del paso de Dios en este tiempo por mi vida y la de mi comunidad? ¿Cómo apartarme de la tentación de actuar para la cámara y permanecer como servidor del misterio que celebramos? Porque con la multiplicación de misas, pues tenemos la tentación de empezar a actuar a una cámara. ¿Y cómo permanecemos como servidores del misterio que celebramos? Creo que son preguntas importantes en ese horizonte. ¿Cómo ser promotores del compromiso solidario de nuestras comunidades? ¿Cómo acompañar a nuestros hermanos
presbíteros. Y por último, una espiritualidad necesariamente para nosotros de la esperanza, que reconozca al Señor resucitado presente y lleve a un compromiso solidario. Fortalecernos nosotros en la esperanza en el Señor para saber fortalecer a otros. Es sin duda la palabra más gruesa y más fuerte de la pastoral en tiempos de pandemia, una pastoral de la esperanza, porque sin esperanza de ahí para adelante no funciona nada. La crisis de suicidios, nosotros aquí tenemos la línea de la esperanza, hay 30 hermanos sacerdotes atendiendo llamadas de personas, y la crisis en la caída de las esperanzas de la gente es muy grande y nosotros tenemos que llenarnos de esperanza para ser comunicadores y profetas de esperanza. Y es un reto para nosotros trabajarlo primero internamente, sin estar en todo ese contacto y en ese activismo en el que vivimos, sino qué bonito poder aprovechar ahora que estamos allí un poco como más detenidos en casa, cómo crecer yo en mi vida espiritual y en mi esperanza para saberla comunicar a otros por los medios que el Señor nos brinde y nos haga posible hacerlos llegar. Será necesario seguir haciendo lecturas sobre lo que nos está pasando como discípulos de la historia del Señor resucitado, pues que está abriendo, por supuesto, caminos. Muchísimas gracias por su presencia. Yo ya me pasé para el tiempo de las preguntas, discúlpenme, pero pues el deseo es dejar unas inquietudes, compartir esto y bueno, en la medida en que el Señor nos lo permita poder continuar compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Padre Jaime, por su tiempo, por su ponencia. Queremos darle las gracias también, no solamente a usted, sino que a todos quienes se conectaron y acogieron la invitación de la Comisión Nacional de Presbiterio. Invitarlos a todos para nuestro próximo diálogo sobre espiritualidad sacerdotal, el día lunes 24 de agosto, por esta misma plataforma. Se hará llegar el link para la inscripción para poder hacer llegar los links que corresponden para conexión. Padre Jaime, muchas gracias, gracias a todos, y encomendamos nuestro ministerio, el del Padre Jaime, a la Santísima Virgen, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.